sublime gracia del Señor. La pregunta es, ¿hay apóstoles hoy en día en la misma manera que los hubo en la iglesia del primer siglo? Y la respuesta es un rotundo no. Pero toca decir sí. En la Biblia, claro. ¿Hay apóstoles? Sí. ¿Dónde? En la Biblia. Pero los hay en la misma medida que los hubo en la iglesia del primer siglo, y eso es lo que estamos tratando de responder, pues porque yo le decía a mi esposa que nosotros, y se lo he dicho pues como 1000 veces, somos como el sapito. Al sapito no lo tiran en agua caliente para cocinarlo, lo meten en agua fría y ponen la olla a hervir, y él primero piensa que está en agua tibia, en un baño sauna, y cuando se da cuenta ya está cocinado. Porque si a uno lo tiran en agua caliente uno salta, pero el cuerpo se va adaptando. Y nos hemos adaptado tanto a la mentira que ya la vemos bien. Entonces vemos esta cantidad de personas haciendo toda una suerte de monerías. Hay personas que me critican a mí porque dicen que soy muy fuerte en el vocabulario, pero es que yo no hallo otra forma de describir el irrespeto hacia Dios. O sea, hacer cosas que son monerías, actuaciones, un circo, y decir que eso lo hace el Espíritu Santo. Eso es una falta de respeto, eso es pisotear lo que la Biblia enseña. Y sin embargo, las personas están muy cómodas con ese tipo de manifestaciones, y todo aquel que levante su voz en contra es tachado de intolerante, incluso de hereje. Aquel que censura ese comportamiento, ese desorden que hay en las iglesias, entonces el decir de las personas, de los buenistas, es: tenemos que ser tolerantes, no hay que dividirnos. No, es que eso es una falsa enseñanza, es una falsa doctrina que ha penetrado en las iglesias, que usurpa el nombre de Dios y que se dedica a fabricar cristianos donde no los hay, porque cualquier persona que se cae al piso y se revuelca, se le dice que está lleno del Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Cualquier persona que empieza a balbucear como los bebés, a veces uno no les entiende lo que dicen, empiezan a decir cosas que nadie entiende, y se le dice: el Espíritu Santo te está llenando, estás hablando en lenguas. Pero esa persona muchas veces ni nacida de nuevo es. Yo veía el video de una niña haciendo una cantidad de sonidos, supuestamente hablando en otras lenguas, y toda la iglesia aplaudiendo. Una niña como de 6 años, ¿no? A duras penas habla español, pero habla en lenguas. El problema es que nadie le entiende. Y los comentarios es la gente diciendo: Dios está con esa niña, la ungida del Señor, miren Dios cómo usa la niñez, yo quisiera ser como esa niña, ay, tan bella que es, miren cómo le sirve al Señor. No, no le sirve al Señor, ni nacida de nuevo es. Pero ahí van los creyentes, diciéndole, decretando sobre las personas algo que Dios no ha hecho. Dios no los ha salvado, y ahí van los cristianos buenistas diciendo: Dios te está usando. ¿Por qué? Porque hablas barrabasadas que nadie entiende. Dios te está usando porque te caíste al piso, o Dios está tratando contigo porque tuviste un sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un movimiento que hay que atacar desde los púlpitos, porque están engañando a las personas, haciéndoles creer que son lo que no son. Personas que muchas veces ni la Biblia leen. Personas que ni leen la Biblia. Personas que dicen: no, es que yo no soy un lector de la Biblia, yo soy espiritual. ¿Cómo hacemos? O sea, entonces hay una vida espiritual sin la palabra de Dios. Yo no lo sabía. Personas que afirman eso: no, es que usted es intelectual, yo soy espiritual. Yo no leo la Biblia porque Dios a mí me habla
audiblemente, me habla en sueños. Cuando hablo en lenguas, el Señor me habla. ¿Qué le hablará si la palabra de Dios es clara? Y ya lo vimos. El ministerio del Espíritu Santo es recordarnos las cosas que Jesús ya dijo. ¿Y dónde están? En su palabra. Entonces todo aquel que se atribuye el poder de hablar en nombre de Dios fuera de la Biblia es un mentiroso. Es un mentiroso. Y hay que dejarlo claro. Tenemos que dejar el buenismo. Yo no estoy diciendo que seamos guerrilleros, extremistas y le tiremos una bomba a todo aquel que practica esto. Porque nosotros no estamos contra las personas, pero sí estamos contra la falsa doctrina. Las personas están engañadas, hay que orar por ellas. Si Dios nos permite hablarles y enseñarles la verdad, amén. Pero la doctrina, la falsa enseñanza hay que atacarla con todo. Lo que se está enseñando hoy desde la mayoría de las iglesias cristianas no es bíblico. Los que realmente blasfeman el nombre del Espíritu Santo son estas personas que le atribuyen una cantidad de locuras al Espíritu Santo propia del ocultismo y del kundalini hindú y de las religiones orientales. Las religiones orientales, las personas hablan en lenguas igual que estos personajes que afirman tener dones de lenguas. Y se han levantado sobre la iglesia personajes que reclaman la autoridad de Jesús, como el Papa. Yo soy apóstol. ¿Con qué derecho reclamas tú una autoridad que Dios no te ha dado? Bueno, sencillamente el hombre se le ocurrió decir que era apóstol y ahora pide sujeción de los demás. Una sujeción que no es bíblica. Una sujeción como la de Jesús. Y hay iglesias que no son, ni siquiera las consideramos evangélicas, tienen apóstol, ¿cierto? De hecho, la que queda por allá abajito, ¿cómo es que se llama? Donde usan velo. Luz del mundo, gracias hermana. Ellos tienen un apóstol. Ellos tienen un apóstol en México. Ellos no toman la cena del Señor sino cuando viene el apóstol. Creo que es el que estuvo envuelto ahorita en escándalos sexuales. Está preso. Y lo defienden. Defienden al apóstol. Así van las cosas. El mundo está loco. Y el cuerdo, en un mundo de locos, termina siendo el loco. ¿Sí o no? Si el mundo está lleno de locos y hay 5 cuerdos, para el mundo lleno de locos, los locos son esos 5, porque van contra la corriente. Bueno, la semana pasada mencionábamos las características de un apóstol y decíamos en primer lugar que la primera característica, valga la redundancia, es que debía ser un testigo ocular. ¿Qué es ocular, Yuli? Ocular. Es excelente que haya visto al Cristo resucitado, pero que lo haya visto en sueños, no. Ocular es que lo vio con sus ojos. Hoy personas alegan que Jesús se les ha aparecido de 1000 maneras, pero no pueden decir que lo han visto con sus ojos, así. No lo pueden asegurar. Tenía que ser testigo ocular del Cristo resucitado. Vimos los textos, ¿cierto? Como cuando quisieron escoger el reemplazo de Judas a Matías, entonces dijeron, es necesario que uno, ¿sí?, sea hecho testigo con nosotros. ¿Sí? Eso lo vimos la semana pasada, ahí están los versículos, ¿cierto? En segundo lugar, la segunda característica, porque la primera la vimos la semana pasada, es que el apóstol tenía que ser nombrado directamente por Jesucristo, o sea, así, directamente, de tú a tú.
indispensable característica, ser llamado al apostolado por Cristo de forma personal. Ni la iglesia, ni ninguno de los otros apóstoles, ni nadie, ni el Papa, ni el ángel Gabriel tienen la autoridad para nombrar a un apóstol. Solo Jesús, apóstol con A mayúscula, ¿no? Ya explicamos la semana pasada que era apóstol con A mayúscula y que era apóstol con A minúscula. Apóstol con A minúscula es una persona que la iglesia envía a hacer una labor. Puede ser una labor misionera, puede ser plantar una iglesia, pero apóstol en este sentido significa enviado, porque la palabra apóstol, apóstolos, literalmente significa enviado. Pero apóstol con A mayúscula, estamos hablando de aquellos que eran autoridad, que habían recibido de Cristo la autoridad mesiánica, representantes de Cristo aquí en la tierra. Estamos hablando de esos. A esos, Él los escogió y vieron al Cristo resucitado con los ojos, y en segundo lugar eran llamados por Cristo de forma personal. Solamente, y recuerden que la semana pasada mencionamos una palabra hebrea, Shaliach, S-J-A-L-I-A-C-H, Shaliach, que significa alguien que tiene un poder notarial, un poder legal, ¿cierto? Tener un poder notariado, un poder legal, significa tener el mismo poder que el dueño. Ejemplo, el hermano Javier compra un carro y él me hace a mí un poder notariado sobre ese carro. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy tan dueño del carro como él. No que yo le voy a robar el carro, no, lo que quiere decir es que yo lo puedo representar a él ante cualquier ente, ante cualquier ley, porque es como si ese carro fuera mi propiedad, aunque no es mi propiedad. Ahora, si yo soy un ladrón y abusivo como muchos, pues les expropio el carro, ¿cierto? Pero esto se hace con el fin de que yo pueda representar al hermano Javier. Y de la misma manera, el apóstol es un representante legal de Jesucristo, con todo el poder, empoderado. Así utilizamos la palabra empoderado de forma correcta, empoderado por Jesús, para que lo represente. Y solo Jesús puede nombrarlo, así como el único que puede hacerme poder sobre el carro es el hermano Javier, que es el dueño. No me lo puede hacer la hermana Sandra, no me lo puede hacer Génesis, que es su hija, no tienen esa autoridad. Solo Él, que es el dueño. Solo Jesús puede empoderar a un apóstol para que lo represente. Marcos 3:14. Marcos capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios, anoten los versículos, si los pueden buscar rápido háganlo, si no pues ya dejan ahí escrito. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Cuántos estableció él? A 12. ¿Habían más? Sí, había más. De hecho, antes de eso envió a 70. En Juan capítulo 6, muchos de los que le seguían le abandonaron cuando él los confrontó con la palabra. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Lucas 16, del 12 al 13. Lucas 16, del 12 al 13, que también lo vamos a citar más adelante, dice: en aquellos días él fue al monte a orar, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, no nos dice cuántos había. De esos discípulos, dice, y escogió a 12 de ellos. Pueden haber 50, 20, 30, los 70. A los cuales también llamó apóstoles. ¿A cuántos llamó Jesús apóstoles? A los 12 discípulos, ¿cierto? A estos fueron los que en Marcos 3:14 los estableció para que estuvieran con él y para enviarlos. Por eso le llamó apóstoles, eran sus enviados. Pero escogió fue a 12. O sea, habían más discípulos, pero de esos él escogió a 12.
y escogió a los que él quería. El pasaje paralelo de Marcos 12 nos lo dice, ¿cierto? Pero ese no lo vamos a ver todavía. Lucas 6:13. Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Sí? Lo acabamos de leer, perdón. Está tomando el pelo el computador. Bueno, Hechos capítulo 1, versículo 2. Hechos capítulo 1, versículo 2. Este texto lo vimos la semana pasada. Hechos 1, 2. Nuevamente están escogiendo al nuevo apóstol. Al nuevo apóstol que va a reemplazar a Judas, que se suicidó. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes le dio el mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había él mismo escogido, no que los había escogido Pilatos ni el vecino, los escogió él mismo. ¿Sí? Hechos 10:41. Hechos capítulo 10, versículo 41. Este sí es un poco más ilustrativo. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. O sea, hay una exclusividad en este pasaje de la Escritura. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios ya había ordenado de antemano. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Quiénes están hablando? Los apóstoles que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. No a todo el pueblo, únicamente a sus apóstoles. Gálatas 1:1. Gálatas capítulo 1:1. Pablo, apóstol, y él hace la aclaración, ¿no? O sea, Gálatas 1:1 ya aparece entre paréntesis porque es una nota editorial suya. Él hace la aclaración. Pablo, apóstol, sí, yo soy apóstol. No de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Sí ve? Pablo está diciendo, a mí no me llamaron los hombres, a mí no me nombraron apóstol como si fuera un ascenso, como si fuera un cargo, un puesto que me gané. No, yo soy apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A él lo llamó Jesús en persona. No de hombre ni por hombre. Entonces ese cuento de que es que una persona hoy es pastor, después es reverendo, tal vez los de tendencia bautista nunca experimentaron eso, pero nosotros que tal vez en algún momento estuvimos la experiencia de estar en una iglesia carismática, yo personalmente vi a un pastor convertirse en reverendo y luego en apóstol porque es como si fuera un ascenso. No, es que el apóstol no lo establece la iglesia ni lo nombran los hombres. Pablo lo dice claro, yo no soy apóstol de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, porque fue Jesús el que lo llamó a él personalmente. Allí en Hechos capítulo 9, ustedes pueden leer la conversión de Saulo, y el que lo llama es Jesús en persona, se le aparece. Pero es que era una luz resplandeciente, pero era Jesús. La gloria de Dios se apareció allí. Hechos 1:24. 1:24 al 26. Vamos otra vez con Matías. Yo tenía en la universidad un compañero que se llamaba Matías, era muy buena gente, pero no era el apóstol. Hechos 1:24. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra a quién le están pidiendo. ¿Ellos lo escogieron? No. ¿Se reunieron y a ver quién era el más simpático? No.
Tú muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hermano, ¿y por qué echaron suertes? La Biblia dice, el hombre echa la suerte y el resultado lo determina Dios. Y aún en ese periodo, Dios hablaba a través de esas cosas. Solamente hasta que el canon de la Escritura se cerró, cesaron todas estas prácticas. Entonces echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. Pero ellos están diciendo al Señor, Señor, muéstranos a quién has escogido. Porque era Dios el que iba a escoger allí. En tercer lugar, ya vemos el segundo, ¿cierto? En tercer lugar, el apóstol, tercero y último, porque solamente son 3. Y no son excluyentes, ¿no? Todas tienen que estar al tiempo. No es, si le podemos poner ABC, no es A o B o C, no, es A y B y C, las 3. En tercer lugar, la capacidad de confirmar su misión mediante señales milagrosas. Entonces estos hombres, ¿cómo podían corroborar, confirmar, o a qué apelaban ellos para llamarse apóstoles? Recordemos nuevamente, apóstol con A mayúscula era como decir, yo soy Jesucristo. Yo vengo en nombre de Jesucristo, pero lo que yo digo es Cristo hablando. Nuevamente la figura de un poder notarial. Yo tengo el poder notarial del carro del hermano Javier. Si yo quiero lo vendo. Y puedo venderlo si quiero, porque tengo un poder sobre ese bien. Es como si yo mismo, como si él mismo lo estuviera vendiendo. Estos hombres venían empoderados por Dios, por Jesucristo, y cuando ellos hablaban, era Jesús hablando. Y por eso ellos demandaban esa autoridad, o exigían ese respeto, exigían esa sujeción por parte de las iglesias. Porque ellos no hablaban porque se les ocurrían las cosas, hablaban porque era Dios hablando a través de ellos. Entonces ellos demandaban era la sujeción a la palabra de Dios. Ellos solamente eran instrumentos, pero eran instrumentos visibles. En ese sentido, realmente ellos eran el vicario de Cristo aquí en la tierra. Así como el catolicismo romano le dice al Papa, ¿ustedes saben cómo le decían al Papa a los reformados? Vicario de Satanás. Vicario de Satanás le decían en tiempos de la Reforma. Bueno, y posterior a la Reforma también. Hoy no, hoy es el señor que hay que besarle el anillo, ¿cierto? Vicario de Satanás, decían los reformados. Bueno, nosotros somos reformados también, ¿cierto? Entonces, en tercer lugar, la capacidad de confirmar su misión mediante señales milagrosas. Bueno, tú dices que vienes en nombre de Cristo, chévere. Muéstrame a ver. Tú dices que tú eres representante de Cristo aquí en la tierra. Maravilloso. Cristo hizo milagros. ¿Y tú qué vas a mostrar? No, es que es que él, lo que pasa es que tú no tienes fe. No. Jesús hizo milagros sin fe de nadie. Cuando liberó al endemoniado gadareno, el endemoniado estaba endemoniado. No hubo fe allí. Él no ejerció fe. Jesús sencillamente le dijo al demonio, sal, métete allá en los marranos, y el hombre quedó libre. Cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, si recuerdan, le iba entrando y iba saliendo y iba llorando, él tuvo misericordia, se acercó a ella. ¿Qué hizo? Resucitó al niño. Cuando resucitó a la hija de Jairo no creyó en Jesús porque estaba muerta. Ni siquiera los de la casa creyeron en él. Cuando él entra con Pedro, Santiago y Juan allí, él dice, no está muerta, está durmiendo. ¿Qué hicieron los de la casa?
Se burlaron de Jesús. Entonces, ¿cuál fe? ¿De qué fe me estás hablando? Él dijo Talita Cumi y la levantó y ya. Ahí no hubo fe. Y así muchos milagros, ¿cierto? Otros sí requirieron fe porque el Señor ponía a prueba a la persona, pero muchos milagros Él los hizo sin fe. Lázaro. Marta, ¿qué quieres? No, resucita a Lázaro. Bueno, así no fue, ¿no? Ella nunca pidió porque ella ni siquiera, es más, ella ni siquiera sabía. Cuando él le dice, yo soy la resurrección y la vida, ella dijo, sí, ¿crees esto? Y ella dice, sí, sí, yo sé que vamos a resucitar en el día postrero. No, Jesús estaba hablando, yo lo voy a resucitar aquí. Ella no entendía. Ahora quiten la piedra. Uy, Señor, no. Él ya hiede, está hediondo. Así se dice. Algunos dicen hediondo, no. No, hediondo no es. Está hediondo. Tiene 4 días allí descomponiéndose. Dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lázaro, ven fuera. No hubo fe. Lázaro resucitó. Lázaro resucitó ayer. Entonces, eso es un cuento. El cuento de que yo no hago milagros porque tú no tienes fe. No, es que tú no puedes hacer milagros porque tú no eres ningún apóstol. Eres un usurpador, usurero, mentiroso, farsante. No te llames apóstol porque eso es una falacia. No le faltes el respeto a Dios. No digas que Dios te llamó y te encomendó un apostolado que tú no tienes. No uses el nombre de Dios en vano. Es que hay una cantidad de pecados allí. Cuando un hombre se autoproclama apóstol, está cometiendo una gran cantidad de pecados. Empezando por usar el nombre de Dios en vano, porque Dios no lo llamó. Y seguramente ni nacido de nuevo es. Por lo general siempre persiguen autoridad y bienes materiales. Entonces el apóstol recibe la capacidad de confirmar su llamamiento, su misión mediante señales milagrosas. Mateo 10, versículos 1 y 2. Mateo 10, versículos 1 y 2. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, a los 12, ya dijimos que los 12 eran los apóstoles porque él les puso apóstoles en Lucas capítulo 6, ¿cierto? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar algunas enfermedades. No, toda enfermedad y toda dolencia. O sea, para estos hombres no había enfermedad incurable. Toda enfermedad y toda dolencia. Los de hoy, si la persona tiene cáncer, le dicen, no, pues, si la persona viene en silla de ruedas, sale en silla de ruedas igual. Yo lo vi. Entró en silla de ruedas, supuestamente recibió sanidad, pero en silla de ruedas sacaron a la viejita. La viejita no salió caminando. Estuve en una en donde la persona entró en silla de ruedas y salió gateando en 4. Como un animalito que porque es que ahora tenía que practicar el caminado. ¿En serio? Embusteros. No, es para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. No viene al caso mencionar los nombres, ¿cierto? Solamente hacen parte del versículo. Dice que son apóstoles y tenían autoridad de hacer milagros. Lucas 6, 12 al 13. Entonces esos apóstoles, volvemos a repetir el mismo texto, estos 12 discípulos fueron llamados apóstoles. Si quieren no lo escriban porque lo citamos en el punto anterior. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Él mismo los llamó apóstoles. Hechos 1, versículos del 5 al 8. Hechos 1, del 5 al 8, cuando el Señor estaba pronto a ascender a los cielos. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya les había prometido el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, y aquí les está confirmando eso antes de ascender al cielo. Ellos le preguntan. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía estaban un poco confundidos, todavía pensaban que iba a haber una restauración del
del Israel terrenal, todavía pensaban, y él les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, o sea, esto no es asunto de vosotros, no os preocupéis por eso, no os preocupéis ni por el fin del mundo, ni por la gran tribulación, no. Recibiréis poder, tenéis una misión, y para cumplir esa misión requerís poder de Dios, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recibirían qué? Poder. Y me seréis testigos. Entonces, para ser testigos, ¿quiénes? Los 12 que estaban allí, sus discípulos, para ser testigos necesitaban el poder de Dios, recibir el poder. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tienen que ser empoderados. Porque no cualquiera sana a un enfermo, no cualquiera resucita a un muerto. Hechos 2:43. Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hacían algunas maravillas cuando la gente tenía fe. No, muchas. De hecho, cuando Pedro sana al cojo del templo, ¿el cojo tenía fe? No, el cojo no tenía fe porque el cojo estaba esperando dinero. Dice que el cojo los miró esperando recibir de ellos algo. Y él le dijo, no tengo oro ni plata. Dame tu diezmo, dame tu ofrenda, dame tu pacto, dame tu primicia, dame tus espigas. Pacta por tu milagro. No, él le dijo, lo que tengo te doy. Que tenía él? Poder. En el nombre de Jesucristo, levántate, toma tu camilla y anda. Miren lo que dice, Hechos 3:7. Tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y él se fue gateando, porque tenía que practicar la caminada. No, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque el hombre era cojo de nacimiento. ¿Cómo es posible que una persona que jamás había caminado en su vida, jamás, porque pues nosotros, de hecho, una persona que aprendió a caminar se accidenta y pues es para recuperar la movilidad, una vez ha superado la operación o la inmovilización, tienen que someterse a una terapia para que los músculos nuevamente se reacondicionen al movimiento y para que los músculos recuerden el movimiento, porque el sistema nervioso tiene que volver otra vez a recordar, trabajar con el músculo para que el músculo recuerde cuál es el movimiento. Eso se llama memoria muscular. Pero este hombre nunca había caminado. Y el Señor Pedro no lo mandó al terapeuta. Tienes que ir a fisioterapia, hazte unas 10 sesiones. No, el hombre se levantó, caminó, saltó, brincó. Esos son los milagros de Dios. Pero se requería poder para hacer esos milagros. Hechos 4:33. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Cómo? Con poquito poder. Solamente a los que pactaban en enlace por sus milagros. Solamente los que tenían dinero. Solamente los que daban el billete de $100, porque el billete de $100 habla. A la vieja loca esa será que le habla, porque los billetes no hablan. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder. Dice, daban testimonio, es decir, haciendo muchos milagros, daban testimonio de la resurrección de Jesús. Miren, nosotros venimos en nombre de Jesús, y aquí está, vean, nuestra carta de presentación. Milagros, señales,
mostrando el poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Hechos 5:12. Hechos 5:12. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían algunas, poquitas, de vez en cuando, no, muchas señales y prodigios en el pueblo. Ahora yo pregunto, hagamos un ejercicio de sentido común y de lógica. ¿Dónde están las señales y los milagros que estas personas hoy alegan hacer? Muéstrenmelas. Cruzada de milagros. Y va uno a la cruzada. Hermano, ¿usted por qué está en sitio con él? Porque yo estuve allí. A mí no me lo contaron, yo estuve allí. Cruzada de milagros. Y venía el milagrero y oraba. Pasaba 5 personas. Y ellos allá decían, sí, el Señor me sanó, pero ¿cómo lo mostraban? O sea, no, que yo tenía dolor de cabeza y ya se me quitó. Pues, eso no se puede, o sea, eso es subjetivo. A mí me dolía el estómago y se me quitó. Esos son los milagros. No, que la viejita, vuelvo y le digo, la viejita la sacaron en silla de ruedas porque, no, tienes que practicar el caminado, vaya, practique porque ya Dios la sanó, tenga fe. No, acá dice que eran muchas señales, muchas, no escasas, no limitadas, no a dedo, muchas. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Los apóstoles no solamente tenían la facultad de hacer milagros, sanidades, sino también tenían la facultad de imponer las manos sobre otras personas y hacer que estos recibieran el Espíritu Santo, ¿sí? Como una señal, el donde hablaban en lenguas. Entonces tenemos en Hechos capítulo 8 versículos 14, 15 y 18. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Quiénes? Los apóstoles. ¿Sí? Enviaron aquí a otros 2 apóstoles. ¿Quiénes los enviaron? Los apóstoles. ¿Enviaron a quién? A Pedro y a Juan. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Eso lo hacían los apóstoles. Esto no lo hizo Esteban, lo hacían los apóstoles. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, hizo lo que le piden a la gente que haga hoy. Les ofreció dinero. Yo quiero ese poder. Pate por su salvación. Pate por lo que usted quiera. Haga de cuenta, Simón el mago. Pero era solamente una prerrogativa de los apóstoles. Segunda a los Corintios 12:12, aquí el apóstol Pablo, hablando de sí mismo, segunda a los Corintios 12:12, recordemos que a Pablo le tocó defender su apostolado en la segunda carta a los Corintios porque la iglesia, como ustedes entenderán, habían recibido los falsos apóstoles que estaban. Después de que Pablo había dado su vida por la iglesia de Corinto, la iglesia estaba despreciando a Pablo y estaban haciendo caso a los falsos apóstoles que estaban buscando su dinero. Y por eso Pablo dice, yo no persigo lo vuestro, yo os persigo a vosotros. Yo he dado todo lo mío y aún me he dado yo a mí mismo. Yo tengo derecho de pediros un salario, pero no lo he hecho. Estas manos me han servido para trabajar, para sostenerme, y no solo a mí, sino los que vienen conmigo. Pablo tuvo que defender su apostolado, porque a la iglesia de Corinto se le había olvidado quién era Pablo. Y en medio de esa defensa, ¿cierto? Ustedes lo pueden leer, según a los Corintios capítulos 11 y 12, cuando lo quieran leer en casa. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. ¿Qué señales?
por señales, prodigios y milagros. Pablo hizo allí señales, prodigios y milagros. Y él está diciendo, ¿a ustedes se les olvidó lo que yo hice cuando estuve en medio de vosotros? Entonces esas son las tres características o requisitos que debe llenar un apóstol, alguien para ser apóstol. Primero, ser testigo ocular de Jesucristo, del Cristo resucitado, haber presenciado con estos ojos que se lo van a comer los gusanos, que Cristo resucitó. Si tú no lo has presenciado, no eres apóstol, y ninguno de los que están por allí demandando un apostolado lo son. Número 2, haber sido llamado directamente por Jesucristo. Y no estamos hablando de sueños, ni de una voz que me pareció escuchar, ni que me lo mandó a decir, ni que yo estaba en un culto y el predicador dijo, el Señor me está mostrando una persona y Dios le dice que pase al frente. Pasan 50, porque eso se llama sugestión, hay que sugestionar a las personas. Ahí se maneja la psicología y la manipulación. El Señor me está mostrando una persona que ha desmayado en la fe. Ay, pues, en un culto de 200 personas, ¿cuántos inseguros en la fe? ¿Cuántos que están mal espiritualmente? ¿Cuántos que están dudando hay? 20, 30, 50, 100, 150, los 200 completos. Y el Señor te llama, ven aquí, tú eres el profeta. La Biblia dice, bendita la que no puede dar hijos, porque son más hijos los hijos de la estéril que los... Diga el débil, fuerte soy, ven al frente. El Señor me está mostrando multitudes detrás de ti. Y ahí va la persona, ay, el Señor me está hablando a mí. No, manipulación. Manipulación. El llamado tiene que ser así, cara a cara. Y recordemos que eso es apela a lo que Dios hizo con Moisés. Moisés era el representante de Dios. Y el Señor dijo, yo voy a hablar con los profetas en visiones, en sueños, pero con mi siervo Moisés cara a cara. Y estos apóstoles fueron llamados por Jesús así, cara a cara. Entonces, debe ser llamado directamente por Jesucristo. Y en tercer lugar, el que acabamos de ver, todo eso lo avalaban, lo apoyaban con milagros, señales y prodigios. Ahora yo quiero saber la oportunidad de oro para que estos dichosos apóstoles, Guillermo Maldonado, Ronnie Chávez, el que está allí pasando el puente, la oportunidad de oro para demostrar que eran apóstoles de Jesús fue la pandemia. Y Guillermo Maldonado tenía una cruzada y la canceló. Yo de Guillermo Maldonado hubiera hecho la cruzada. Vengan todos los enfermos de COVID, los voy a sanar. Voy a ir a los hospitales a sanar a los enfermos de COVID. Y así voy a demostrar que yo soy el apóstol Guillermo Maldonado. Pero es risible ver estas personas que alegan tener poderes de Dios con un tapabocas. Es que es una recocha, de verdad. Van a orar dizque por una persona porque tienen dones de sanidades, pero les duele la cabeza, acetaminofén, papito. Les duele el brazo, a fisioterapia. Les duele el estómago, al gastroenterólogo. Llegó el COVID, tapabocas y y agüitas, moringa y todo lo que venga. ¿De qué me estás hablando? No seas hipócrita, no digas que tienes algo que no tienes. Respeta a Dios, ten temor de Dios. Eso es no tener temor de Dios. Algunos por ignorancia, otros deliberadamente para engañar y arrastrar a los incautos. Entonces no nos dejemos engañar. Hemos visto las tres señales de un verdadero apóstol, entonces ya podemos establecer, ¿cierto? Pero aún tenemos más evidencia. La semana que viene vamos a continuar con esto de los apóstoles, de que hoy no hay apóstoles.
Los hay aquí en este libro, la Biblia. Allí están los apóstoles. Pero hoy, aquellos que se autoproclaman apóstoles son embusteros, son culebreros. Son los culebreros, vendedores de milagros. Pero lo hacen es por dinero y no hay milagros. Pero no quiere decir que nosotros no creamos en los milagros. Nosotros creemos en los milagros. Dios hace milagros, pero Dios. No hay una persona que tenga la autoridad de decir hoy, yo tengo el don de hacer milagros. Porque si los tuviera, no debería estar aquí. Debería estar en los hospitales sanando a las personas y llamándolos al arrepentimiento. Debería estar en los cementerios resucitando a los muertos. No los hay, no los hay, solamente, y el Señor dice, ay de aquel que dijo que Dios le ha dicho cuando el Señor no le ha dicho nada. Ay, y ese ay significa que, maldito. Quiera Dios que entre nosotros ninguno tenga ese tipo de creencias, que Dios nos haya abierto el entendimiento a la verdad y que podamos permanecer firmes porque lamentablemente lo que nosotros tratamos de desmentir lo cree la mayoría de la cristiandad hoy. Es decir, nosotros somos los raros en medio del universo evangélico del siglo XXI. Somos los raros. Pero, por lo general, a lo largo de la historia, la verdad nunca ha sido de la mayoría. Siempre ha tenido que ser defendida por una minoría. Amén. La semana que viene continuamos con el tema de los apóstoles, Dios mediante. Hablaremos de la autoridad mesiánica de los apóstoles y de los apóstoles como fundamento de la iglesia. ¿Listo? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos discernir lo bueno de lo malo, lo impuro de lo puro, lo santo de lo profano. Y de esta manera, Señor, estemos blindados contra todo engaño y contra toda estratagema que pretenda, Señor, arrastrarnos o engañarnos, Señor. Líbranos, Padre, de esas tentaciones, porque en algún momento podemos, Señor, sentirnos seducidos por el orgullo, la vanagloria que estos movimientos venden. Venden un cristianismo sin Cristo, venden una unción sin Espíritu Santo, venden una santidad, Señor, que produce la carne. Nosotros deseamos, Señor, ser cristianos genuinos, deseamos, Señor, servirte con todo el corazón y de forma sincera. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.